Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el sábado de la 16ª semana del tiempo ordinario. Pero este sábado es 25 de julio y en este día la Iglesia Universal celebra la fiesta del apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo, que nosotros celebramos con solemnidad por ser patrono de España. En esta semana hemos unido dos fiestas y una solemnidad. El miércoles la de Santa María Magdalena, el jueves la de Santa Brígida y hoy la solemnidad de Santiago Apóstol. ¿Qué podemos decir de nuestro santo apóstol que no sepamos ya? Pues recordemos que es o era uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, testigo de primera fila de algunos de sus milagros más notables, como la resurrección de la hija de Jairo o la transfiguración del Señor en el Tabor. Tuvo una mayor cercanía a la oración de Jesús en Getsemaní. Hermano de Juan, su hermano menor era Juan, hijos de Zebedeo, seguramente no lo dice el Evangelio, su madre se llamaba Salomé y eran pescadores en el lago de Galilea. Jesús le puso de sobrenombre a él y a su hermano Boanerges, los hijos del trueno, lo cual pues revela más bien un temperamento apasionado. Recordamos aquel episodio en que él pidieron permiso al Señor para hacer bajar fuego del cielo sobre una aldea de Samaria que no había querido acoger a Jesús. El Señor tuvo que regañarles, pero realmente la gracia va transformando el carácter, va encauzando perfectamente toda esa riqueza abundante del carácter que bien encauzado pues puede ser muy valioso y mal encauzado puede derivar en ira, en soberbia, etc. La tradición cristiana sostiene que Santiago evangelizó parte de España. No lo dice tampoco el Nuevo Testamento, ni tenemos documentos de esa antigüedad. Pero la tradición no es antigua, es antiquísima. Y según esa tradición, el apóstol predicaba con muy poco fruto en la cercanía de Zaragoza, César Augusta, y recibió la visita de la Santísima Virgen María, que todavía vivía. Se le apareció la Virgen sobre una columna de jaspe que se venera, y se le apareció para fortalecerlo, para animarlo a perseverar. Y así el santuario que guarda este pilar en Zaragoza es uno de los grandes centros de peregrinación mariana de la cristiandad. Después de haber regresado a Jerusalén, Santiago fue el primero de los apóstoles en derramar su sangre por Cristo. El rey Herodes Agripa, según narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo hizo morir por la espada.
Era el año 42 o 44, apenas 10 años después o poco más de 10 años después de la resurrección de Jesús. En la Edad Media sigue habiendo tradiciones, por ejemplo la de la batalla de Clavijo, que sería en el siglo IX, pero ni siquiera podemos estar seguros de que se diera una batalla en Clavijo en el siglo IX entre el rey Ramiro I de Asturias y las fuerzas del Emirato de Córdoba. Dice la tradición, la leyenda, que el rey Ramiro tuvo un sueño en que el apóstol Santiago lo confortó, le había rezado antes y le prometió su auxilio, y apareció durante la batalla montado en un caballo blanco, arengando, animando a las fuerzas cristianas, que obtuvieron una gran victoria. Pero ya hemos dicho, todo esto forma parte de la leyenda. Y luego otra tradición antiquísima habla que después de su muerte sus discípulos volvieron a llevar su cuerpo a España, a Galicia. Quizás discípulos suyos que habían venido con él desde allí y que después de la muerte de su maestro, pues quisieron llevar su cuerpo a España. Y esa tumba, aparecida en Compostela, suscitó una corriente de peregrinaciones que hoy dura, no solamente de España, sino de toda Europa, y hoy día de más allá de Europa, de todos los países del mundo. Pues vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. También tiene un evangelio propio por ser solemnidad. De San Mateo, del capítulo 20, los versículos 20 al 28, que dicen así: En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Pues meditamos este texto en diálogo, como cada día, con el Señor. Y lo invocamos diciéndole: Señor Jesús, hoy contemplamos una escena profundamente humana, tal como la narra San Mateo. Porque es una madre la que se acerca a ti con la ilusión de ver a sus hijos ocupando los primeros puestos en tu reino, a tu lado. Nos reconocemos, Señor, fácilmente en ella, porque nosotros a veces también experimentamos esos deseos. Si seguimos tu camino, Señor, entonces queremos ir lo más cerca posible de ti. Queremos tener éxito en eso. Tú no humillas a aquella mujer y te diriges a hablar con los hijos. Aquella madre era la que la tradición llama Salomé, y parece que te seguía por el camino también,
que formaba parte de ese grupo de mujeres que con María Magdalena, con Juana, con Susana, te acompañaban por los caminos y te siguieron hasta el Calvario. La petición de ella nace del amor, pero todavía quizás esté mezclada con expectativas demasiado humanas que necesitan ser purificadas. Santiago y Juan, Señor, seguramente permanecieron en silencio mientras hablaba su madre. Quizás compartían aquel mismo deseo y ellos le habían instigado a su madre, a quien Jesús querría tanto, para que ella hiciera la petición en su nombre. Ellos habían contemplado tu gloria en el Tabor, en la transfiguración. Podían pensar en el relato de San Mateo que tu reino estaba ya cercano y quizás no tuvieron tanto en cuenta la cruz. Este relato narrado por el evangelista San Marcos sí ya presenta tu última subida a Jerusalén, el miedo de los que te seguían y un apóstol Santiago y su hermano Juan que son plenamente conscientes de lo que va a ocurrir. Pero aquí, tal como lo narra San Mateo, el relato es distinto. Tú, Señor, respondiste con una pregunta. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Tú, Señor, no les hablaste de honores, les hablaste de entrega. No hablaste de privilegios, sino les ofreciste participar en tu destino, en el cáliz de los sufrimientos. Señor, también a nosotros enséñanos que seguirte a ti significa compartir tu vida. También cuando llega la hora del sacrificio, de la renuncia o de la persecución. Ellos contestaron con prontitud, con generosidad, quizás con alguna ingenuidad o quizás no. Dijeron ambos, podemos. Tú aceptaste, Señor, sin embargo, su ofrecimiento, su disponibilidad. También a veces nosotros decimos que sí y nos ofrecemos sin conocer bien a dónde nos llevas. Quizás si lo conociéramos bien, no hubiéramos encontrado valor para hacerlo, para ofrecernos. Pero tú lo aceptas y luego nos acercas a tu cruz. Gracias, Señor, porque acoges incluso nuestras respuestas imperfectas, nuestros ofrecimientos no bien meditados. Tú les anuncias enseguida que realmente beberán tu mismo cáliz. Señor, y veremos cómo en Santiago, tu apóstol, esto se cumplirá muy pronto, unos 10 años o 12 después de tu muerte y resurrección. Él será el primer apóstol que entregue la vida por ti. Señor, es hermoso descubrir que aquella respuesta generosa, que aquel podemos que dijo Santiago un día, no quedó en una simple emoción pasajera, en una arrogancia juvenil, sino que terminó convirtiéndose en una fidelidad hasta el martirio. Señor, tú no prometiste puestos de honor, ni a los zebedeos, ni a ninguno de ellos. Toda ambición humana queda aplastada ante tus palabras y ante tu enseñanza. El reino no funciona con criterios humanos. El reino no aspira a tener poder humano. En el reino todo es gracia, todo es don del Padre. Pero son los otros 10 los que se indignaron, Señor. Los otros 10, desde Simón Pedro hasta Judas Iscariote. Y se indignan no porque ellos fueran más humildes,
que Santiago y Juan, sino quizás porque ellos también deseaban los primeros puestos, aunque no se hubieran atrevido a pedirlos directamente. ¿Cuántas veces, Señor, las rivalidades nacen precisamente de ambiciones compartidas? Señor, purifica nuestro corazón para que nos alegremos con el bien de los demás, que nosotros nos dispongamos a acoger los mismos dones que cualquiera, pero con una gran serenidad y conformidad a tu voluntad. Entonces, Señor, llamaste en torno a ti a todos los apóstoles. No quisiste que aquella discusión destruyera la fraternidad que se estaba formando. También tú, Señor, hoy reúnes a tu iglesia cuando aparecen tensiones, cuando algunos, movidos quizás por la soberbia o la ambición, se separan, no quieren ser de los nuestros, rechazan la obediencia, creyéndose en posesión de la verdad, creyendo conocer tu voluntad más que el resto de sus hermanos. Tú recordaste a tus apóstoles cómo gobiernan los poderosos de este mundo. Los grandes personajes del Imperio Romano manifestaban su autoridad mayor por medio de honores, de vestidos especiales, de escoltas, de insignias. Tú propusiste, Señor, un modelo completamente distinto. Por eso dijiste, no será así entre vosotros. Y esas pocas palabras fueron suficientes para cambiar toda la historia. Sí, Señor, toda la historia humana. Porque el Evangelio introduce entonces una forma nueva de ejercer la autoridad. Quien tiene responsabilidad debe ser el primero en servir. Señor, cuánto necesita nuestro mundo escuchar estas palabras que tú pronunciaste aquel día. También nuestras propias familias, nuestras comunidades cristianas, nuestras parroquias, nuestros movimientos, nuestras comunidades religiosas, nuestras instituciones de gobierno, necesitan escuchar estas palabras hoy. La autoridad cristiana nunca se humilla. Debe permanecer firme, pero firme para sostener. Nunca aplasta. Ayuda a crecer, a corregir el rumbo, a enderezar el camino torcido. Nunca busca el propio interés. Busca siempre el bien ajeno y el bien común. Señor, dijiste que quien quisiera ser grande, que se hiciera el servidor de todos. No condenas el deseo de grandeza. De ninguna manera lo condenas, lo transformas. Todos estamos llamados a aspirar a una vida grande, pero la grandeza verdadera, la que merece la pena, consiste en amar más, en servir más, entregarse más, en ocupar realmente el último puesto. Habla, Señor, incluso de hacerse esclavo. En tus tiempos, Señor, la esclavitud era una institución aceptada. Esclavos había en el Imperio Romano y fuera del Imperio Romano en todos los pueblos, también en Israel. El esclavo ocupaba el último lugar del escalafón social. No vivía para sí mismo, sino para sus amos.
Y tú, Señor, tomaste aquel día esa imagen extrema para mostrarnos hasta dónde tiene que llegar el amor auténtico, hasta no vivir para nosotros mismos, sino para el que nos creó y el que nos redimió. El amor tiene que llegar hasta el olvido de nosotros mismos, para vivir pendientes de Dios y pendientes de nuestro prójimo. Finalmente, Señor, en el Evangelio, tú diriges nuestra mirada a ti, a tu persona adorable. Y nos dices, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Todo lo que enseñas lo has vivido antes. Has dado ejemplo. Han sido no solo tus palabras, sino tus obras la mejor lección. Desde Nazaret hasta el Calvario, toda tu existencia fue un servicio silencioso al Padre y a los hombres, tus hermanos. Por ellos viniste, por ellos te hiciste hombre, por ello aceptaste aquella muerte cruel, espantosa en la cruz. Añades por eso unas palabras que resumen la historia de la salvación. Dices, igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Tu servicio no consiste, como algunos imaginan, solo en echar una mano, en ayudar un poco, en decir frases amables, en animar. Tu servicio consistió en entregar tu propia vida para devolvernos a cada uno de nosotros la libertad perdida, la libertad para amar y servir a Dios. En la Eucaristía, en cada Eucaristía, Señor, se actualiza ese rescate que tú pagaste con tu sangre. Hoy, Señor, contemplamos en la solemnidad de Santiago a un modelo de discípulo, de buscar primeros puestos, a ocupar el primer lugar, sí, pero en el martirio, el primer lugar entre todos los apóstoles. Pasó del entusiasmo impetuoso y quizás algo irreflexivo a la fidelidad consumada. Haz que también nosotros dejemos que tu gracia transforme nuestras ambiciones en entrega generosa. Que el Señor os colme de bendiciones, mis queridos hermanos, que tengáis un santo y muy feliz día de fiesta, que no os olvidéis tampoco de rezar por España. Y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.